Bueno, Judith Bautista está hoy con nosotros, hace una charla muy interesante. No pensé que fuera tan interesante, Judith. Siempre estaba molestando. Yo creo que sí, pero muy interesante y muy profunda. Bueno, sigamos con lo que nos trajiste. Sí. Se está mostrando a través de sus obras, a través de sus CD, de sus libros. Sí. Finalmente tu obra también da cuenta de quién eres, ¿no? Obviamente. Bueno, el siguiente libro. Yo soy muy cuadriculado. Qué linda. Espero que no. Cuadriculado. Sí. Pero yo lo hice cuadrado, pensando también en la igualdad. Okay. No que un lado fuera más largo que otro, sino que fuera así cuadrado. Es un libro de poemas que recoge poesía de 8 años. Sí. Igualmente, toda mi obra tiene ese mismo matiz. Ahí te vas a encontrar con poemas que son muy íntimos, que te llevan muy hacia adentro, muy a tu relación con Dios. Sí. Por ejemplo, un poema que a mí me encanta que se llama Lluvia. Nunca dejes, oh cielo, de llover sobre mi roca. Tal vez un día, de tanto humedecerme, me convierta en una de tus gotas. Es muy místico, sí, muy interno, y al cielo le estoy hablando a Dios, al Padre, a la vida. O sea, quiero que me mojes, casi que me derritas, para que el agua me habite hasta que me convierta yo misma en agua. Okay. Es muy profundo, muy íntimo, sí, pero a la vez tengo poemas muy sociales allí, ¿no? Estoy trabajando a través de la figura de Agar, por ejemplo, trabajo los derechos sociales y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, okay, a través de la figura de Agar. Sí. Yo digo que Agar es la patrona, la matrona de los derechos sexuales y reproductivos. Sí. Yo la nombré, yo no sé si las de católicas por el derecho la tienen, pero por el derecho a decidir hay un grupo católico que trabaja, Católicas por el Derecho a Decidir, que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos. Sí. Entonces, para mí Agar ¿Pero es... por qué Agar? A ver, cuéntame, porque tú sabes que uno en la formación cristiana, Agar es la mala del paseo, ¿sí? La que se le atravesó del matrimonio. Cuéntanos tu Bueno, primero no se le atravesó. Okay. Primero, en aquella época, sí, la esclava, sí, era patrimonio de la familia. Así es. Entonces, como Sara era estéril, entonces ella misma se le ocurrió, a ella misma a Sara se le ocurrió que ella iba a parir, sí, en su rodilla, la esclava, para que el hijo fuera de Sara y no de la esclava. Exacto. Tú pares mi hijo, porque es que tú no existes como una persona, es un instrumento. Sí. Una cosificación. Una cosificación. ¿Qué hace Agar? Ella asume su rol, pues es esclava, no tiene opción de decidir. No, ella no puede decir, no, qué pena, pero yo no le voy a prestar mi vientre. No tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, simplemente accede. Pero ¿qué sucede? Empieza Sara a maltratarla, porque Sara empieza a sentir celos de Agar. Y en el momento en que el niño nace, Sara asume su maternidad, Agar asume su maternidad. Sí. Dice, oiga, espere un momentico. El hijo es mío. El hijo es mío. Yo no tuve Agar, yo lo parí. Mi cuerpo es mío, claro, mi hijo es mío. Me voy al desierto. Y en el desierto llega un punto en que Agar... antes de que sigas, ¿ella decide o ella la saca? No, yo tengo la versión de que ella Dios le dice a Abraham. La expulsan, tienes razón, la expulsan, pero el acto de tomar su hijo en brazos y salir al desierto, el desierto tiene una connotación de muerte, pero tiene una connotación de espiritualidad. El desierto es el lugar donde Dios se manifiesta. Claro, sí. Es como la intimidad. Sí. Es donde yo realmente muestro quién soy, o sea, donde ya no hay estorbos, ya sí, no, sí, no ya, hay distractores. Sí, y entonces ya no está ni el músico, ni la escritora, ni la doctora. No, en el desierto soy Judith a secas, frente a Dios, sí, punto. Sí. Y en el desierto era Agar a secas frente a Dios. Así es. Y lo más bonito es que en el momento en que ya está en el desierto y el niño está a punto de morir de hambre y ella no tiene qué hacer, llega al pozo, al pozo del Roí. El Roí significa Dios me ve, es el pozo donde ella se siente vista por Dios.
y al sentirse vista por Dios, retoma su identidad. Y de hecho Agar después es madre de pueblos. Sí, de multitudes. De multitudes. Dios, el creador, en ese instante en el pozo del Rodí la nombra madre de multitudes. Entonces yo por eso la nombro la matrona de los derechos sexuales y reproductivos, en el momento en que ella asume su cuerpo, asume a su hijo, y el desierto, con el simbolismo de toda la naturaleza, representa la bendición de Dios sobre esa libertad de la mujer, porque esa mujer echada, o yo alguna vez aprendí, hay lugares en donde tú decides salir, o lugares donde te echan. Sí. No importa si tú tomas la decisión o te echan, lo que importa es qué haces después. Claro. ¿Cómo asumes ese cambio? ¿Cómo asumes esa transformación? Bueno, entonces echemos un poquito para atrás. Echemos para atrás. ¿Quién era Agar, o quién sería Agar hoy en día? Uy, ¿Cómo lo entendemos? Porque obviamente era un contexto completamente distinto. Una Agar de hace 6.000 años o más a la mujer hoy en día, ¿no? Exacto, pues podemos hacer muchas contextualizaciones. Ok. Una puede ser todo el tema de la trata, trata de personas, este tema de los proxenetas, cómo se adueñan de los cuerpos de mujeres, de niños, de jóvenes, el machismo, y explotan esos cuerpos. Sí. O sea, esos cuerpos ejercen prostitución, ni siquiera para ellos, para el proxeneta. Así es. Ese sería un contexto. Bueno, pero has tocado un tema bien interesante y yo creo que no va a alcanzar el programa para todo. El cuerpo. Hablemos del cuerpo. ¿Alguno de tus libros habla del cuerpo? O, bueno, Sí, menos que todos transversalizan el tema, ¿no? Estos tres libros son tres. Este es el primero. Sí. Danzando la resurrección de los cuerpos. Además, yo me meto en un tema teológico importante. La resurrección de los cuerpos era un tema debatido en el judaísmo. Claro. Había fracciones del judaísmo que negaban la resurrección de los cuerpos y fracciones del judaísmo que las reivindicaban. De hecho, cuando Jesús se encuentra con los fariseos, una de las preguntas que le meten a Jesús para hacerle zancadilla es el tema de la mujer. Esta mujer, cuando resuciten los cuerpos, ¿de quién va a ser esposa? ¿De este o de este? ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser la esposa? Va a ser, de cómo ya se ve la propiedad sobre... La propiedad. Sí. Y otro tema importante allí es que la sociedad, a través de la educación y a través de las iglesias, también han querido dominar nuestros cuerpos. Claro. Han querido decirnos, primero, a negarnos la posibilidad del gozo, con quién sí, con quién no, dominar los cuerpos, y a través de un sistema de salud totalmente corrupto y obsoleto que también quiere dominar los cuerpos de las personas. Sí. Entonces, el trabajo que nosotros hemos hecho de cuerpo es un trabajo de autocuidado y de autonomía. Es decirle a la gente, mira, a través de estas herramientas, asume la autonomía de tu vida. Esta mañana precisamente te contaba que estuve atendiendo una urgencia de una persona que tenía un dolor, iba a salir corriendo a que le aplicaran inyecciones. Yo le dije, espérate, ¿por qué no escuchas tu cuerpo? ¿Por qué no miras ese dolor que te dice? Hazte cargo, no salgas corriendo a tomarte una aspirina, a tomarte un Doles, porque es que el dolor no está ahí para decirte algo. Claro. Es muy como el la cuerpo técnica. Hablando. Es el cuerpo hablando. Hay un dicho muy común que dice, lo que la mente responde o lo que la boca calla, el cuerpo lo dice. Entonces, las gripas, los dolores de cabeza, los dolores de espalda. Tenemos que hablar. Dolores de cabeza. Todo eso son síntomas que tu cuerpo te dice, oye, hay algo que requiere atención. Claro. Y si te tomas la pepa, yo le decía esta mañana, pues si quieres ir a tomarte la pepa, tómatela, solo que cuando vuelva a aparecer el dolor, en algún momento vas a tener que hacer el trabajo de conocerte y trabajar ese mismo dolor desde otros aspectos. Así es. Entonces están esos libros, son libros de pedagogías del cuerpo, Danzando la resurrección de los cuerpos. Bueno, ese es el primer libro. El segundo se llama Memoria colectiva, corporalidad y autocuidado. Este ya tiene un énfasis
mucho más pedagógico que el primero. Sí. Trabajamos allí toda una ruta de trabajo que tuvimos con un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica, es la aplicación de pedagogías del cuerpo en procesos sociales y comunitarios. Porque la gente, tú eres un animador comunitario, llegas a una comunidad, lo primero que te encuentras son vidas desajustadas, vidas rotas, y todo eso está en el cuerpo. Claro. Cuerpos rotos, cuerpos cansados, cuerpos llenos de miedo, bueno, pero a mí me surge una duda, pues tú sabes que yo vengo de tradición evangélica, tradicional, bautista, okay. Y además luego pues con la iglesia anglicana, que es un poco más amplia en teoría. Un poco más abierta. En teoría, sí, bueno. El tema del cuerpo siempre ha sido muy conflictivo en las religiones, ¿no? El cuerpo es como, a nosotros nos enseñan que es como parte del mal, no nos enseñan el cuerpo como bendición, sino el que nos lleva al mal, el que nos lleva al pecado, el que nos lleva al sexo ilícito, el que nos lleva a la droga, ¿sí? Como un instrumento del mal más que una bendición. Pero mira que curiosamente eso no está en la Biblia. Ajá. Eso viene de Platón, eso viene de la filosofía. Platón hace una dicotomía entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia, privilegiando el mundo de las ideas como el mejor mundo y el mundo de la materia como el mundo peor, lo más malo que hay. Eso pasa a través de la filosofía, llega hasta Santo Tomás, llega hasta el medioevo, un poco San Agustín también. Sí. Y el cristianismo chupa esa visión y dicotomiza la vida. Sí. Pero en la Biblia en ningún momento aparece esa separación, porque los textos bíblicos vienen de otra tradición. Los textos bíblicos, si bien también vienen de tradiciones machistas, porque el judaísmo fue una de las religiones, de las primeras religiones monoteístas que privilegió el machismo, también uno alcanza a ver en los textos bíblicos sesgos de esas culturas más antiguas, donde el cuerpo y el alma estaban juntos, unidos, donde tú puedes vivir tu cuerpo y santificar tu cuerpo. Digamos que hay muchas tradiciones teológicas que han recuperado el tema de la unidad. El cuerpo no es malo, al contrario, la única manera que tenemos de vivir es a través del cuerpo, es la única. ¿Pero qué más? No, yo no conozco a nadie que viva sin cuerpo, hasta ahora no lo conozco, pues Los Ángeles. Sí. Los Ángeles, pero no somos ángeles, tienen un cuerpo energético. De hecho hay personas que tienen las experiencias de verlos, claro, de sentir sus presencias. Sí. Entonces, sí hay que revisar mucho la historia de la teología y su empalme con la filosofía en el medioevo. ¿Por qué la iglesia no hace esas religiones? Yo tengo mi respuesta, pero no va a ser muy amable, o sea, pero yo quiero que lo digas tú mejor para que no me odien a mí. ¿Cuál es la tuya? No, simple manipulación, manipular. O sea, están parados unas posturas de miedo, los mismos líderes religiosos, donde quieren tener control, donde quieren asumir control sobre las personas y sobre las masas, y se niegan a revisar la doctrina. Mira que la iglesia anglicana tiene algo muy interesante. Tú sabes que no hay un papa en la iglesia anglicana. Digamos, la directora, la jefa suprema, que ese es su título, es Isabel II de Inglaterra, pero Isabel II no tiene autoridad en los temas teológicos. No tiene potestad. No tiene potestad. Ella es como la que cuida la iglesia, la que supervisa que todo esté bien y la que oficializa la iglesia ante el pueblo. Y el concilio de obispos tiene una discusión anual que ni siquiera es para llegar a un consenso. La iglesia anglicana no pretende consensuar ningún punto teológico. Entonces la iglesia anglicana hay iglesias más evangélicas, más católicas, incluso más pentecostales, ¿verdad? Y ellos dicen, es que la diferencia en la doctrina nutre la doctrina. Cuando aquí viene y tú planteas algo y el otro plantea algo diferente, qué interesante eso, ¿no? Sí, sí. Empezamos a construir doctrina. No es como el dogma de que esto es así, no se puede mover. Eso es bien interesante en la iglesia anglicana. Qué chévere, porque ese fue el origen de los dogmas católicos. Claro. Al inicio era esto, era una búsqueda consensuada. Claro, en ese momento sí buscaban un consenso, pero estoy de acuerdo contigo. Yo al lado del miedo, la manipulación,
y el miedo, digamos, el origen es miedo, le pongo comodidad. También. Porque pues muchas veces nos sentimos más cómodos, miedo al cambio y miedo a perder los privilegios, por supuesto, y los poderes. Pero también hay algo de rayo también, ¿no? Como que esto es así para que lo cambiamos, o sea, como que... Y sí, una comodidad que muchas veces yo siento que en las iglesias es muy común que la gente no se pregunte si esto que me está diciendo el pastor es cierto o no. O sea, lo digo el pastor y lo asumo como verdad. Y yo algunas veces, yo fui profesora y doy clases, entre ellas he dado muchas clases de Biblia. Y en mis clases de Biblia yo problematizo muchos textos y muchas veces hay un tema dentro de la Iglesia Católica que es si Jesús era consciente o no de que era hijo de Dios, y si Jesús era consciente o no de su divinidad. Y yo problematizo muchas de estas cosas. Menos mal que no me tuviste a mí de alumno porque habíamos peleado mucho. No, hay gente que me peleaba. Sí, claro, normal. Y me decía, Judith, pero ¿tú por qué dices esto? Y yo les explicaba, entonces les sacaba las diferentes tradiciones teológicas. Mira, este teólogo dice esto, pero este dice, pero entonces tú dinos. Yo, no, yo no puedo hacer eso. Yo les muestro un panorama. Y ustedes deciden. Pero es responsabilidad de cada creyente. Y eso yo creo que tanto para lo católica, protestante, para toda tradición espiritual, la última responsabilidad que tienes tú como creyente es primero elegir el punto donde estás parado y poderlo justificar. O sea, es una irresponsabilidad creyente que tu criterio de autoridad sea el pastor dijo. Claro, o el cura dijo. O no, eso no puede ser un criterio. Tú tienes que, si no sabes, tienes que ir a la Biblia. Si la Biblia no es suficiente, tienes que ir a un libro de historia. Si el libro de historia no es suficiente, tienes que ir a hablar con un teólogo. Yo le decía a la gente, yo aquí le siembro la pregunta, yo en clase siembro muchas preguntas, pero tú ve a hablar con tu párroco, con tu pastor, lee libros, busca, pero profundiza tu fe, profundiza que lo que tú creas no sea por miedo, no sea por manipulación o por comodidad, que es que no, pues yo para qué me problematizo si yo quiero tener mi fe de carbonero. ¿Para qué me enredo la vida? ¿Para qué me enredo la vida? Que responda el pastor, que responda el cura. Que responda el cura, sí, y claro. Así no es el punto espiritual, así no es. Así no es. A eso no venimos. Cuando tú dejes este mundo y te encuentres con el otro mundo, con el mundo espiritual, tú no le vas a poder echar la culpa al pastor, es que el pastor me dijo. Claro, el pastor cargará su responsabilidad frente a lo que dijo, pero cada uno tendremos que asumir nuestra responsabilidad. Yo tengo un dicho que es, la única responsabilidad que traes a este mundo eres tú mismo. Sí. Y los demás son entrenadores, son parte del panorama de tu vida. Mucha gente no me entiende, hay gente que dice, ay, pero los hijos, no, pero es que los hijos no son tu responsabilidad espiritual, son tu responsabilidad legal. Y hasta material. Cierto punto. Y hasta cierto punto. Hasta cierto punto y de ahí para allá. Llega un punto en que los sueltas y cada uno. Pero nuestra única responsabilidad somos nosotros mismos, espiritualmente y a todo nivel. Exacto. Y alguien me decía, ay, pero eso es egoísmo. Y yo, no, es que si tú te encierras en ti mismo, no te estás proyectando. Bueno, ahí se transversalizan otras teorías, como el tema de que todos somos Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Yo digo, una molécula de Dios somos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí comparten mi idea? Somos una molécula de Dios y estamos unidos. Y en la medida en que yo le hago el bien al otro, me lo hago yo mismo, ¿verdad? Estoy sembrando, cosechando y me estoy haciendo el bien yo. Y en ese sentido, lo que tú hagas hacia adentro, que es un poco como empezamos con mi tema de lo místico y lo social, lo que haces hacia adentro garantiza que lo que des hacia afuera es bonito, es bueno. Porque junto con este tema de que somos átomos del mismo Dios, somos partículas de Dios, también eso tiene unas implicaciones colectivas. Claro. Es decir, mi ejemplo es que todos vinimos a hacer aquí un kinder, todos somos compañeritos de kinder, todos estamos haciendo el curso, entonces por allá el que está haciendo daño, pues él es el compañerito calavera, y el otro que está haciendo bien es el niño juicioso de la clase. Pero todos estamos en un aprendizaje colectivo, entonces aquí tú me estás enseñando, yo te estoy enseñando. Claro. Pero es que ¿quién aprende encerrado? Exactamente. Hay que interactuar con
con Claro. el mundo, con las personas. Y el ejemplo de las partículas es muy bonito, porque una partícula sola no construye nada. Nada. Necesita otras partículas para construir un Y entrelazadas, libro, ¿no? necesitan tomar, para crear esto, hay miles de partículas tomadas de la mano Claro. para crear cualquier objeto. Entrelazadas e interrelacionadas. Interrelacionadas. De hecho, hace poco estuve leyendo el tema de la nanotecnología, que trabaja mucho con el sistema molecular, Sí. y entre las cosas que dicen es que cuando se rompe, de hecho usted está por aquí, yo tuve que hacerle una costurita a esto, Ajá. que lo que nosotros vemos como ruptura en las cosas, como que sea viejo, esto se rompió, esto se rasgó, esto se dañó, es que dos moléculas dejaron de tomarse de la mano. Que lo que ocurre a nivel molecular es eso, Sí. separación de dos moléculas. Sí. Me pareció muy bonito Sí, muy lindo. el ejemplo. ¿Has estudiado la cuántica también? Sí, sí, sí. Sí, yo Sí, siempre que soy sobre- muy cuántico, ¿no? Soy cristiano cuántico. Yo también. Sí.